Hola, bienvenidos al Cuarto de los Libros. Yo soy Yael y en el video de hoy les voy a contar sobre los libros que leí en abril. Abril fue un buen mes porque pude leer un poquito más que en meses anteriores. Y les voy a contar sobre los libros que estuve leyendo. El primero que leí ya con muchísima desesperación de saber qué iba a pasar fue Las deudas del cuerpo de Elena Ferrante. Este es el tercer libro de la saga de La amiga estupenda que he venido leyendo en los meses anteriores, me parece que desde noviembre del año pasado. En esta saga nos van a contar la historia de dos amigas, que son Lila y Lenu, y vamos a ver durante toda la saga cómo se va desarrollando su amistad a lo largo de su vida desde la infancia. En este libro me parece que ellas están alrededor de los 20, 30, empezando un poco a ver cómo se va viendo su vida adulta. Y me parece que en este libro se empieza a ver un poco más tangible esa distancia entre ambas. No sé qué pasa en el que sigue, pero siento que de los dos anteriores y es donde más se siente la distancia entre Lila y Lenu, no nada más en cuestión de sí la distancia que ponen entre ellas, pero también el hecho de las diferentes vidas que empiezan a llevar. Y de fondo vamos a ver una situación que se va desarrollando a la par de esta historia, que de hecho influye bastante a la historia y sirve como marco y como contexto, que es cómo estaba la cuestión laboral en los años 70 en Italia. Esta cuestión va a terminar influyendo muchísimo en los personajes y vamos a ver cómo a raíz de todas estas situaciones, cada uno de estos personajes va a tomar reacciones muy diferentes, sobre todo si bien tienen misma postura, misma idea, la reacción de muchos de ellos va a ser muy diferente. Y ante esto va a empezar a pintar mucho de los sucesos que van a ocurrir durante este libro. No puedo entrar mucho más a detalle sobre las cosas que van pasando en el libro porque estaría haciendo un poco spoileando lo que pasa en los primeros dos. Dicho esto, siento que este libro fue el que de los tres que he leído menos me ha gustado, no porque sea malo, igual lo disfruté, igual se me fue rápido, igual sigo muy atenta a la historia, la verdad. Lo que pasó con este libro es que siento que se centra muchísimo más en el contexto que realmente en las vidas de estas dos amigas. Y que justo siento que en este libro la interacción es mucho menor entre ellas que en los dos anteriores. Aún con todo eso me gustó mucho el libro, le di 3 estrellas, que para mí no es malo, para mí siempre un 3 estrellas va a significar que me gustó, sin embargo que sí le faltó algo. Y lo que me faltó justo fue un poco más de interacción entre quiénes son nuestros personajes principales y que de pronto el contexto a lo mejor no fuera como la parte más importante o el tema principal de este libro. No está mal, igual me entretuve y sí me gustó, solo de los 3 que llevo no es mi preferido. Otro libro que leí fue Life of Pi de Jan Martel. Este libro ya tenía muchas ganas de leerlo y siento que fue un súper acierto. Les he comentado muchas veces que no he visto la película, pero siento que entonces ahora tengo todavía más ganas de verla y me siento muy contenta de haber leído primero el libro y después, cuando se pueda, ver la película cuando la encuentre, porque no la encuentro. El libro me encantó, me atrapó muchísimo. La historia va de un niño que se llama Piscin, pero llaman Pi. Él vive una vida normal con su familia. El papá de Pi dirigía el zoológico de Pondicherry. Entonces, para él, básicamente la vida era una aventura. Vivía en el zoológico, aprendía de los animales, los podía ver a diario camino de la escuela. Él vive una vida muy interesante, rodeado de su familia, y todo parecía marchar perfectamente. Pero lo que va a suceder es que tienen que irse a vivir a otro lugar y lo que empieza a pasar con el zoológico es que empiezan a vender a los animales a otros zoológicos. Y ya en el viaje, en el barco de camino a su destino, incluso con algunos de los animales del zoológico, es que durante la noche Pi escucha una explosión, sale a ver qué sucede y de pronto ve
todo siendo un caos. Se está metiendo agua al barco y me parece que incluso todo esto sucedía durante una tormenta. Mientras él buscaba qué hacer o ver de qué manera ayudar, es arrojado por otros tripulantes del barco al bote salvavidas. Y ahí es un poco cuando comienza la historia que va a contar este libro. Pai se va a encontrar en un mismo bote salvavidas junto con un orangután, una cebra, una hiena y un tigre de Bengala. Creo que no me está faltando nada más. ¿Creo? Sí, creo que es todo. Y toda la historia va a revolver alrededor de este intento de supervivencia a partir de que estos integrantes se encuentran en el bote salvavidas. Es una historia muy bonita. Estoy súper contenta de haberla leído. Le doy 5 estrellas y me gusta mucho cómo es contada, cómo es la estructura. Siento que primero nos va a contar un poco de la vida previa a este suceso y nos va a hablar de la familia, de la cultura, de cómo él comenzaba a meterse en la religión, qué pensaba él alrededor de eso, y aunado a eso vamos a ver también a partir de este suceso pequeñas piezas del futuro. También hay momentos donde empieza a contar muy a detalle, como evidentemente son días, te cuenta sobre días a la deriva que evidentemente van a ser monótonos. Sí incluye cuestiones que hace que se separen entre ellos, que no sean siempre lo mismo. Cuenta estos intentos por alimentarse, qué es lo que hizo este día y este otro, y por qué es diferente y por qué tiene que cambiar la estrategia. Cuenta declives en la supervivencia, cosas que empiezan a pasar que hace que la supervivencia se vuelva un poco más complicada todavía. Y todas estas pequeñas acciones que va haciendo día con día debido a que está en un bote salvavidas al final con distintos animales que actúan de una manera muy diferente de él y que además algunos de ellos son depredadores. Entonces nunca cae en la monotonía, es súper interesante y además siento que tiene un final muy bonito que te deja reflexionando. Otro libro que leí fue uno que tenía muchísimo tiempo queriendo leer y es La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. El autor es un filósofo que de hecho acaba de ser galardonado con el Premio Princesa de Asturias del 2025. Este libro nos va a hablar de un aspecto súper interesante de cómo nos hemos convertido en la sociedad del cansancio, pero de cómo hemos llegado ahí y cómo todo lo que nos rodea continúa reforzando casi que un sistema para tenernos en esa posición. Nos habla para empezar de lo que yo creo que es como el agente que empieza a proliferar y a permitir esta situación, que esta situación se desarrolle, que es la violencia de la positividad y de lo igual. Esta actitud exagerada ante las cosas y cómo esto reforzándose de la mano de las redes sociales se convierte en una violencia viral. Y él lo asocia mucho con cómo funcionan las enfermedades. Habla de esto, de justo la violencia viral y cómo se genera a través del contagio y en cadena. Y entonces nos habla de que el exceso de positividad, no la positividad en sí, no. El exceso de positividad actúa del mismo modo que las células cancerígenas, es decir, proliferación, tumor y metástasis. Y nos va a hablar de 2 tipos diferentes de contextos. Una es la sociedad disciplinaria, que se basa en la negatividad, la prohibición y hacer las cosas por el deber. Y como por otro lado, la sociedad del rendimiento es lo opuesto. Se basa en lo positivo, en la producción y hacer las cosas desde el poder. Y explica cómo empiezan a funcionar estos mecanismos alrededor de la producción.
el proceso se vuelve tener un proyecto, tener iniciativa, tener motivación. Y aquí estas cuestiones como la iniciativa y la motivación llegan a reemplazar lo que sucedía en la sociedad disciplinaria como el mandato o la prohibición. Porque desde la sociedad disciplinaria alcanzar objetivos nos hemos dado cuenta que tiene su límite. Un nivel de productividad desde la sociedad disciplinaria, desde el debes de, tienes prohibido esto, y desde un punto de vista negativo, lo que termina causando son bloqueos. Y si se hace un cambio de perspectiva hacia la sociedad del rendimiento, lo que vamos a ver es la capacidad de aportar algo. Entonces lo que vamos a empezar a ver y estamos viendo en realidad en un día a día es como esta idea de motivación, de crecimiento y de aportar algo llegan a reemplazar lo que antes era el debes de. Y entonces vamos a ver cómo la presión por producir se sigue manteniendo, sin embargo, es únicamente reemplazada una por otra. La presión por agotamiento es únicamente sustituida por la presión por rendir. Habla que la definición de burnout, y me parece que es súper acertada, no es un yo cansado, es un alma extenuada. Pero ahora lo preocupante de todo esto es que estas presiones se ven multiplicadas porque lo que cambia es que ahora los factores de presión ya no son externos. Son internos y vienen disfrazados de responsabilidad y de iniciativa. Es ahora la obligación para rendir. Entonces, como sujetos nos explotamos voluntariamente, nos hemos convertido en verdugos y víctimas a la vez. Y este burnout se vive como una guerra constante en el interior del sujeto. Habla de cómo el multitasking no es un avance, sino una regresión. Porque habla de que esa es una cuestión, es una técnica de atención que está presente, pero en animales salvajes, porque para ellos es útil para la supervivencia. Entonces, lo que empezamos a crear es una hiperatención dispersa y que tiene un cambio de foco acelerado entre distintas tareas. Y habla de cómo esto tampoco deja un espacio para el aburrimiento, que es lo que fomenta los procesos creativos. Menciona algo que me parece acertadísimo, que dice que el estrés no crea ni genera nada nuevo, solo reproduce y acelera lo que ya existe. Y esto me parece súper acertado porque literal es así como funcionan los ámbitos globales creativos, donde el estrés es lo que rige, pero detrás de eso no puede sobrevivir la creatividad. Entonces los resultados de esa producción continúan siendo más de lo mismo. Este en particular es un tema que me parece muy interesante, que me llama mucho la atención. Entonces leer este libro me pareció súper acertado. Me parece que el autor realmente hace una investigación muy muy profunda, indaga en justo qué es lo que hace que esta situación se perpetúe y que incluso evolucione, y que exponga estos temas y que se discutan también me parece algo súper súper importante. A este creo que le di 5 estrellas porque de verdad me parece muy muy impresionante la manera en la que pone en palabras todas estas cuestiones que estamos viviendo, que están sucediendo y que también son graves. ¡Ay, qué calor! Otro libro que leí fue I Finally Bought Some Jordans. Bueno, que intenté leer. Tengo esta tendencia de que cuando sucede que un libro no me está gustando, igual busco terminarlo. No es lo más sano, no lo recomiendo. De hecho, me gustaría recomendar que hagan todo lo contrario. No tengo la cara para hacerlo, pero bueno, este libro sí lo dejé, sí lo abandoné porque le tenía ni siquiera tan altas expectativas, solamente quería un poco entender estos relatos que venían con una carga de humor y
dentro del estilo del autor, que hablaba de su experiencia como escritor y las cosas que había atravesado, con las que se había encontrado, pero siento que no me hicieron mucho sentido. Si bien toca temas importantes como el racismo, como la cancelación en redes sociales, eso me pareció muy interesante, pero siento que los relatos como tal no sostenían el tema. Me gustaba justo cuando hacía mención de estos temas y qué pasaba, pero siento que los relatos como tal no me atraparon demasiado, no tenían como un punto al cual llegar, y no puedo decir más porque no leí todos los demás, no los terminé porque ya no quise. Y que también está bien. También es importante que si no lo estamos disfrutando, lo dejemos ir. Y un poco como lo que dijo Alma Delia Murillo recientemente, que es una de mis escritoras favoritas, dijo: no me canso de decir que leer no sirve para nada y cuánto me alegro. Yo no lo diría tan drástico, pero sí en el sentido de que no tiene que servir para algo. O sea, también puede ser, o sea, puede, lo hace, pero no tiene que. O sea, la lectura no nos debe nada y también puede ser solo para disfrutarla. Entonces, sí, demandarle algo a algo que disfrutamos tanto, a una pasión que tenemos, me parece que siempre va a ser injusto. Entonces sí, es para disfrutarlo, no lo está disfrutando y detuve esa lectura. Otro libro que leí fue Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo, de Elif Shafak. Y este libro nos va a contar cómo dice literalmente los últimos 10 minutos en la vida de Leyla. Leyla es una niña que crece en Turquía, pero cuando se entera que va a tener un matrimonio arreglado, ella huye a Estambul. Y durante esos últimos 10 minutos de vida vamos a ver cómo ella va recordando primero parte de su infancia, pero también la vida que estuvo llevando en Estambul, quiénes fueron sus amigos, todas las cosas que tuvo que vivir y que pasar para llegar en algún punto a la vida en la que ella se encontraba. Y vamos a ver cómo tuvo una vida increíblemente difícil. Y a la par de que vamos a conocer su historia, también vamos a ver qué es lo que va pasando con los que se convirtieron en sus mejores amigos durante ese tiempo en el que la están buscando porque no la encuentran, y todo lo que pasa con ellos a raíz de perder a Leyla. Esto no es ningún spoiler, esto pasa desde lo primerito del libro, de hecho nos podemos dar cuenta en el título, y es un libro que termina convirtiéndose en algo muy interesante. Se basa en la premisa de que el cerebro tiene esta capacidad de contener aún esta información y receptividad durante estos 10 minutos. Me pareció un gran libro con una capacidad impresionante de hacer que te involucres con los personajes. Cada uno de los personajes que eran los amigos de Leyla me fascinaron, me encantaron sus personalidades, me encantó toda la historia que se contó alrededor de ellos, porque vamos a ir conociendo a cada uno de ellos. Y me resultó muy interesante, me quedé con ganas incluso de conocer un poco más de ellos. Y esta autora de hecho tiene también más libros que también tienen muy buenas reseñas, entonces yo creo que en un futuro cercano voy a estarla leyendo también. Otro libro que leí fue La vida invisible de Adi LaRue. Este libro mucho tiempo consideré si leerlo o no, siento que tenía reseñas muy divididas. Había muchas personas que decían que les sobraba un montón de libro, había otras que decían que era extraordinario, entonces nunca supe bien si leerlo o no, y me decidí apenas, además de que es un poco larguito, entonces no sabía si invertirle el tiempo, pero lo intenté y en las primeras páginas me enganchó, la verdad. Este libro es de fantasía, es un poco, creo que no es juvenil,
pero se siente un poco así. Entonces también resultó muy fácil de leerlo, muy fluido, la historia avanza bastante bien, siempre está pasando algo. Entiendo este comentario de que le sobren páginas, yo no lo diría como tal, no diría que sí sobran páginas o que algunos sucesos sobraban. No, siento que le aporta en el sentido de que vamos conociendo a los personajes. Entiendo que pueda sentirse lento y de todos modos creo que no fue lento. A lo mejor es un poco cotidiano. Sí se sumerge mucho de pronto en la cotidianidad y como estamos hablando de, bueno, la historia es Addie vive con su familia y lo mismo, le van a arreglar un matrimonio, pero ella no quiere, entonces huye. Pero como tampoco quiere realmente huir, quiere quedarse en su casa con su familia, ella lo que hace es pedirle a los dioses que ella pueda ser libre, que nadie tenga ningún poder sobre ella. Entonces nadie la escucha. Ella hace estas plegarias 100 veces a cualquier dios que la pueda estar escuchando, pero nada sucede. Y a todo esto a ella le habían advertido que nunca le rezara a los dioses de la noche o de la oscuridad, no me acuerdo. Pero llega un punto en el que siente que se queda sin alternativas y lo hace. Entonces lo que va a suceder es que sobre ella, digamos que le van a dar lo que quiere, pero evidentemente lo que va a resultar es que va a tener como una especie de maldición. Esta maldición lo que va a hacer es que la gente la va a olvidar. Puede conocer gente, pero en el momento en el que ellos se voltean hacia otro lado, o se van o se duermen, ellos la olvidan. Entonces, si la vuelven a ver es como si no la conocieran. Y que ella no puede decir su nombre y tampoco puede dejar una marca en las personas, no puede dejar una marca en la historia, no puede ser relevante. Entonces todo el mundo la olvida a su familia, no tiene dónde quedarse porque evidentemente la gente no la recuerda, no puede tener un empleo por la misma razón. Entonces empieza a vivir al día a día. Y otra cuestión de esta maldición es que a cambio de eso ella tenía que entregar su alma cuando ya no la necesitara. Pero entonces ella está tan en desacuerdo, está tan triste de que esto esté sucediendo que se niega a rendirse. Le pesa el hecho de que ella dio su alma simplemente para días de soledad donde todo el mundo la olvida, días difíciles. Entonces intenta hacer algo con eso. Y también por el hecho de que no quiere que este dios gane, entregarle su alma a cambio de únicamente una situación que solo la perjudicó. Entonces vamos a leer años y años y años de la vida de Addie. Y por eso es que les comentaba esta cuestión de la cotidianidad. A lo mejor nos empieza a contar demasiados días y entiendo, pero yo siento que nos sobra. Me gustó el libro, siento que me hubiera gustado más leerlo más chica, en mis tiempos en los que leí por primera vez Harry Potter. Siento que me hubiera gustado mucho más. Ahorita estuvo bien, estuvo entretenido y todo, pero sí siento que lo hubiera disfrutado más hace unos años. Y esas son todas las lecturas que hice en abril. Please déjenme comentarios, más recomendaciones de libros. Y si les gustó el video, please denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificación para que les avise cuando suba uno nuevo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.